Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión traigo para ustedes el deck profile de los monarcas, monstruos basados en invocación por tributo, que activan sus efectos al ser invocados de esta forma. Primero, hablemos un poco sobre esta familia de cartas. Esta está dividida en los monarcas monstruos de nivel 6 y los mega monarca de nivel 8, a excepción de Éter y Erebus, que si bien son de nivel 8, no incluyen la palabra mega monarcas en sus nombres. Los monarcas, al ser invocados por sacrificio, tienen un efecto único que se activa si sacrificamos un monstruo de su mismo atributo. Por otro lado, los megamonarcas son una versión mejorada de los monarcas. Estos pueden ser invocados con un solo tributo si sacrificamos un monstruo que previamente se invocó por tributo. Al igual que los monarcas, tienen un efecto que se activa al ser invocados de esta manera, y cuentan también con un efecto adicional que se activa si sacrificamos un monstruo del mismo atributo que él. Este deck tiende a ser agresivo y poderoso, ya que sus monarcas, si bien tienen 2400 de ataque o 2800 de ataque, al combinarlos con las magias o trampas que tenemos del arquetipo, podemos hacer frente a muchos decks que están actualmente. Vamos a comenzar con el deck profile. Primero jugamos una copia de Erebus, el monarca del inframundo. Esta carta la podemos invocar sacrificando un monstruo que fue invocado por tributo. Además, si esta carta fue invocada de esta manera, podemos mandar del deck al cementerio dos magias o trampas monarcas. Luego seleccionamos una carta que esté en el campo o cementerio o al azar en la mano del oponente y regresamos la carta seleccionada al deck. Este efecto es bastante opresor, ya que podemos parar combos o jugadas que el oponente pueda realizarnos al quitarle sus recursos. Además, si esta carta está en el cementerio, podemos descartar una magia o trampa monarca, seleccionamos un monstruo con 2400 de ataque o más y 1000 de defensa y lo añadimos a nuestra mano. Como ven, este efecto nos puede permitir estar reciclando los recursos que tenemos en el cementerio. Incluso con su mismo efecto podemos devolver a Erebus del cementerio a nuestra mano. Jugamos dos copias de Éter, la monarca celestial. Esta carta la podemos invocar por tributo sacrificando un monstruo que fue invocado por tributo también. Si lo invocamos de esta manera podemos mandar desde la mano o deck dos magias o trampas monarca para invocar del deck un monstruo con 2400 de ataque o más y 1000 de defensa, pero lo debemos devolver a la mano durante la end phase. También, una vez por turno durante la main phase del oponente, si tenemos esta carta en la mano, podemos remover una magia o trampa monarca que esté en nuestro cementerio para invocar a esta carta por tributo. Este es un efecto rápido. Y bueno, al ser un efecto rápido, es bastante efectivo debido a que si tenemos cartas que nos permiten usar monstruos del oponente como para tributarlos, al activar este efecto en el momento indicado podemos sacrificar uno de esos monstruos para parar alguna invocación especial que vaya a ser del extra deck o alguna otra jugada que nos pueda frustrar un poco nuestros planes para seguir nuestras jugadas. Luego jugamos una copia de Sabor, el Mega Monarca. Podemos invocar esta carta sacrificando un monstruo que haya sido invocado por sacrificio. Si esta carta es invocada por sacrificio, seleccionamos un monstruo que esté en el campo y lo destruimos. Después, si era un monstruo de luz, ambos jugadores van a mandar del extra deck al cementerio tantas cartas como sea posible, pero que no sea más que el nivel o rango original del monstruo seleccionado. Además, si al momento de invocar esta carta sacrificamos un monstruo de luz, nosotros podemos elegir las cartas que el oponente va a mandar al cementerio. Esta carta, a mi parecer, es bastante útil porque la podemos combinar con otras cartas que nos cambien los atributos de todos los monstruos en el campo. Así podemos seleccionar cualquier monstruo en el lado del oponente y mandar cartas de su extra deck al cementerio. Incluso pudiéramos seleccionar al mismo Sabor y así el oponente estaría mandando 8 cartas del extra deck al cementerio. A nosotros no nos afecta este efecto porque un verdadero deck monarca no juega extra deck. Jugamos una copia de Caius, el Mega Monarca. Podemos invocar esta carta sacrificando un monstruo que haya sido invocado por sacrificio. Si es invocado de esta manera, podemos seleccionar una carta en el campo y removerla. Si lo hacemos, infligimos 1000 de daños al oponente. Si la carta que removimos es una carta de monstruo de atributo oscuridad, entonces el oponente deberá desterrar todas las cartas con ese mismo nombre que estén en su deck principal, extra deck y cementerio. Además, si esta carta fue invocada sacrificando un monstruo de oscuridad, entonces podemos seleccionar hasta 2 cartas en el campo. Jugamos también dos copias de Vanity Sphin. Esta carta la tenemos realmente para control, ya que como los monarcas no dependen mucho de la invocación especial, entonces realmente no nos va a afectar, pero sí le va a afectar al oponente porque recordemos que actualmente casi la mayoría de los decks basan mucho su estrategia en la invocación de manera especial. Jugamos una copia de Caius, el monarca de las sombras. Esta carta, al ser invocada por sacrificio, seleccionamos una carta y la removemos. Y si era un monstruo de atributo oscuridad,
hacemos 1000 puntos de daños a la vida del oponente. Bueno, ¿qué les puedo decir? Es una versión menor de Cayus el Mega Monarca. Realmente yo la juego solamente a una copia porque, si bien su efecto es útil, sirve realmente para hacer un poco de daño al oponente, nada más. Jugamos una copia de Majesty Fiend. Esta carta no la podemos invocar de manera especial. También nos dice que ningún jugador puede activar los efectos de monstruos. Esta carta la juego solamente a una copia porque no nos es tan útil como Vanity Fiend. Al contrario de la otra carta, en esta carta sí nos afecta bastante porque dependemos mucho de los efectos que tenemos en nuestros monarcas. Como ven, los monarcas son capaces de remover, son capaces de destruir, son capaces de quitar recursos que estén en el campo del oponente. Pero si no podemos activar sus efectos, realmente esta carta no es muy beneficiosa para nuestro deck. Jugamos además una copia de Curas el Monarca de la Luz. Su efecto nos dice que si es invocado de manera normal o especial, podemos seleccionar hasta 2 cartas y las destruimos, y cada jugador deberá robar una carta por cada carta destruida que estaba bajo su control. La juego una copia porque la podemos combinar con el efecto de Éter, la Monarca Celestial. Recordemos que Éter nos permite invocar de manera especial desde el deck un monarca. Si invocamos a Curas, podemos aprovecharnos de su efecto de destrucción y así poder quitarle un poco más de recursos al oponente. Jugamos una copia de Endless Decay. Esta carta, al ser invocada de manera normal o especial, gana ataque igual a la mitad de los puntos de vida del oponente. Así que, si invocamos esta carta en turnos muy tempranos, pudiéramos tener un monstruo con 4000 puntos de ataque. Para los monstruos pequeños, que son los que nos van a agilizar un poco nuestro deck, jugamos 3 copias de Mitra de la Vasalia del Trueno. Esta carta la podemos invocar de manera especial desde la mano en nuestro lado del campo, pero tenemos que invocar un token con su mismo ataque y defensa en el campo del oponente. Este token es de tipo trueno, atributo luz, nivel 1, con 800 de ataque y 1000 de defensa. Además, si esta carta la usamos como tributo para una invocación por tributo, nos permite realizar una invocación por tributo extra. Yo la juego a 3 copias porque además es buscable con el efecto de Edea, que lo veremos más adelante. Jugamos 3 copias de Eidos, el escudero del inframundo. Su efecto nos dice que si esta carta es invocada de modo normal o especial durante nuestra main phase, podemos invocar un monstruo por sacrificio además de nuestra invocación normal este turno. Además, si esta carta está en el cementerio, podemos desterrar esta carta y luego seleccionamos un monstruo que tenga 800 de ataque y 1000 de defensa en el cementerio, excepto Eidos, y lo invocamos de manera especial en posición de defensa. Básicamente esta carta funciona como un double summon, nos permite invocar de manera normal una segunda vez. Además, si esta carta está en el cementerio, la podemos desterrar y nos permite buscar a Edea o a Mitra por sus estadísticas de ataque y de defensa, lo que nos estaría dando en el campo más recursos para nuestras invocaciones por tributo. Por último, jugamos 3 copias de Edea, la escudera celestial. Si esta carta es invocada de modo normal o especial, podemos invocar de modo especial desde el deck un monstruo con 800 de ataque y 1000 de defensa en posición de defensa, excepto ella misma. Y además, por el resto del turno, no podemos invocar monstruos de modo especial desde el extra deck. Si esta carta es mandada al cementerio, podemos seleccionar una de nuestras cartas, magia o de trampa monarca que estén desterradas y añadirlas a la mano. Bueno, como lo ven, si invocamos esta carta nos va a permitir buscar a Eidos o buscar a Mitra. Vamos a comenzar ahora con las magias y trampas que tenemos. Jugamos una copia de Panteísmo de los Monarcas. Su efecto nos dice que podemos mandar una magia o trampa monarca de la mano al cementerio para robar 2 cartas. Luego, si esta carta está en el cementerio, la podemos remover y revelamos 3 cartas magia o de trampa monarca que tengamos en el deck, y el oponente puede seleccionar una carta para añadirla a nuestra mano. Luego barajamos el resto del deck. Jugamos 2 copias de la Tenacidad de los Monarcas. Su efecto nos dice que podemos revelar un monstruo con 2400 de ataque y 1000 de defensa, o un monstruo con 2800 de ataque y 1000 de defensa que tengamos en la mano para añadir una magia o trampa monarca desde el deck, excepto esta misma carta. Esta carta es bastante útil porque nos permite buscar las magias o las trampas que necesitamos en ese momento. Jugamos una copia del golpe de los monarcas. Su efecto nos dice que podemos sacrificar un monstruo invocado de modo normal o colocado este turno boca arriba de nivel 5 o mayor. Después seleccionamos una carta boca arriba en el campo y negamos sus efectos, y después robamos una carta. Durante nuestra main phase, si esta carta está en el cementerio, podemos remover esta carta y después declarar un atributo. Hasta el final de este turno, el atributo de todos los monstruos boca arriba en el campo se convierten en ese atributo. Podemos combinar el segundo efecto de esta carta con el efecto de sabor. Al desterrar esta carta podemos declarar atributo luz
y todos los monstruos en el campo se volverán de atributo luz. Luego invocamos a Sabor y seleccionamos cualquier monstruo en campo. Así el oponente deberá mandar del extradeck al cementerio tantas cartas como el nivel o rango del monstruo seleccionado. Jugamos 3 copias de los monarcas avanzan. Esta carta es bastante útil ya que su efecto nos dice que podemos sacrificar un monstruo que el adversario controle para invocar por tributo. Por ejemplo, cuando activemos el efecto de éter en el turno del adversario. Como es un efecto rápido, podemos encadenar esta carta para sacrificar un monstruo que el adversario controle. Si lo hacemos en el momento adecuado, podremos frustrar los planes del oponente, ya que si por ejemplo él invoca 2 monstruos del mismo nivel, ya sea que se esté preparando para una invocación XYZ, entonces nosotros sacrificamos uno de sus monstruos XYZ y así ya nos liberamos de uno de sus monstruos y él ya no va a poder invocar de su extra deck. Luego jugamos 2 copias del avance de los monarcas. Su efecto nos dice que los monstruos invocados por sacrificio que controlemos no pueden ser seleccionados o destruidos por efectos de cartas. Esta es una de las cartas que vamos a querer más rápido en nuestro campo. La podemos buscar con la tenacidad de los monarcas o con el panteísmo. Jugamos una copia del retorno de los monarcas. Esta carta nos dice que cuando nosotros invocamos por tributo podemos activar uno de sus efectos. Su primer efecto es añadir del deck a la mano un monstruo de 2400 de ataque y 1000 de defensa, o añadir del deck a la mano un monstruo de 2800 de ataque y 1000 de defensa. Esta carta nos permite buscar los monstruos que necesitamos para armar nuestras estrategias. Con esta carta podemos buscar a Erebus, podemos buscar a Cayus, podemos buscar a Curas, incluso podemos buscar a Majesty Fiend. Jugamos 3 copias del dominio de los verdaderos monarcas. Su efecto nos dice que mientras nosotros no tengamos cartas en el extra deck y somos el único jugador que controla monstruos invocados por tributo, el oponente no puede invocar monstruos desde el extra deck. Además, si uno de nuestros monstruos invocados por tributo ataca a un monstruo del oponente, este gana 800 de ataque únicamente durante el cálculo de daño. También, una vez por turno podemos reducir 2 niveles al nivel de un monstruo con 2800 de ataque y 1000 de defensa. Si analizamos esta carta, vemos que nos permite tener controlado al oponente ya que no puede invocar del extra deck. Además, si uno de nuestros monstruos ataca, este estará ganando 800 de ataque durante el cálculo de daño. Su otro efecto nos va a permitir reducir 2 niveles a un Mega Monarca o a Éter o a Erebus que tengamos en la mano, para así invocarlo sacrificando solo un monstruo. Jugamos 2 copias del primer monarca. Al activar esta carta la podemos invocar de manera especial como un monstruo de efecto de atributo oscuridad, 1000 de ataque y 2400 de defensa. Si lo invocamos de esta manera podemos descartar una carta, luego declaramos un atributo y esa carta se vuelve de ese atributo y puede ser tratada como 2 atributos para la invocación por sacrificio de un monstruo del mismo atributo. Jugamos 3 copias de la erosión de los monarcas. Podemos activar esta carta si no tenemos cartas en el extra deck y controlamos un monstruo invocado por tributo. Esta carta niega los efectos de todos los monstruos boca arriba que estén en el campo, excepto los monstruos que invocamos por tributo. Además, durante la end phase, si no controlamos un monstruo invocado por tributo, destruimos esta carta. Esta carta nos permite negar los efectos de todos los otros monstruos que estén en el campo que no fueron invocados por tributo. Para finalizar, con nuestras magias y trampas, jugamos 2 copias del principal monarca. Una vez por turno podemos seleccionar 2 cartas de magia o de trampa monarca que estén en el cementerio, las barajamos al deck y después robamos una carta. Si esta carta está en nuestro cementerio, podemos desterrar una carta mágica o de trampa y luego invocamos esta carta de manera especial en posición de defensa como un monstruo normal de tipo hada, atributo luz, nivel 5 con 1000 puntos de ataque y 2400 de defensa. Este deck es bastante bueno, nos permite tener controlado al oponente, evita que él invoque de manera especial del extra deck o de manera especial de cualquier forma, nos permite negar los efectos del oponente, además de que nos permite también tener monstruos poderosos en el campo para poder pasar por encima de los monstruos del oponente de manera fácil. Este es uno de mis primeros decks, así que yo puedo recomendar este deck para alguien que apenas está iniciando este juego. Además de que es un deck bastante económico, realmente sus cartas no son muy caras. Si bien nos da mucha facilidad de jugar, puede llegar a estancarse si robamos las cartas que no necesitamos. Como si depende mucho de la invocación normal, lo hace un poco lento, pero lo compensa porque podemos negar los efectos de los otros monstruos que estén en el campo. Entonces, al tener ese control sobre el oponente, podemos realizar bastantes jugadas y el oponente se puede llegar a frustrar. Bueno amigos, esto ha sido todo. Si les gustó el video, no olviden suscribirse. Si no les gustó el video, suscríbanse. De todas maneras, algún video les va a tener que gustar. Déjenme en los comentarios qué les gustó de este video, qué otras cosas les gustaría ver en el canal, qué otro deck profile o de qué les gustaría que hablara.